varias fuentes, varios autores, pero trate, en este semestre vamos a tratar de estructurar mejor todo eso, ¿ya? Porque hay una enorme cantidad de conceptos, autores. Revise usted su texto y trate de hacerlo más legible, más coherente, más sintético, ya más metodológicamente consolidado, porque acá, como usted bien dice, este es una versión amplia, donde usted recopila todo, pero ya es el momento de la selección, ¿no? De la consolidación, de la estructuración sólida, de manera que diga, este es mi marco teórico, ¿no? Estas son las categorías que he elegido, ¿no? Y puede usted en las citas al pie de página decir, pero además sobre este tema, el autor tal, es decir, hay que centralizar y organizar en forma lógica la prosa académica que usted está manejando, ¿ya? Hay que trabajar sobre este documento y tratar de darle más claridad, más coherencia definitivamente, para que el trabajo resulte un aporte. Centrarse más en lo... Usted quiere hacer esa procesión, muy bien. ¿Cómo la analiza del modo más claro posible? Y claro, con ayuda, con auxilio de estos conceptos, de estas categorías que usted ha recogido en varios autores, pero ahora hay que seleccionar, ¿no? ¿Cuáles de estos conceptos los utilizo? ¿Cuáles de pronto los dejo de momento de lado? Porque aquí hay dos cosas. Pues. Primero tiene que tener su objeto de estudio, y después que tenga su objeto de estudio, ya tiene que tener su método de análisis de ese objeto. Eso es lo que acá está mezclado de manera bastante amplia, y por eso le digo, vuelva usted mismo a este objeto y trate de darle los ajustes respectivos. Yo voy a continuar leyendo este texto y, de ser posible, se lo vamos a reenviar con las observaciones, porque no son todas las que hubiera querido hacerle, pero ya el tiempo se nos venció. En todo caso, alguna palabra final, pero me interesa que trabaje más sobre este documento, lo sintetice, trate de elaborar su mejor prosa académica, ¿ya? Más elaborada. Muy bien, profesor. Más... Yo le agradezco, de verdad. Estoy contenta porque usted recomendó el libro de Domínguez. Ajá, Saúl Domínguez. Sí. Claro. Lo he empezado hace 2 días, o sea, todavía tengo que ajustarme pero ya para la próxima semana ya estoy en Lima y lo estoy leyendo. De verdad que me está dando... Y lo que usted me dice, gracias, profesor. Yo sé que tiene que atender al otro alumno. Sí, gracias. Un gusto de haber conversado con usted, y seguimos trabajando y comunicarnos también a través del correo. ¿Ya? Muy buenas tardes. Gracias, profesor. Hasta luego, hasta luego. Ya está. Ahora, Chaupis Nilton. Creo que ya está conectado, ¿no? Señor Chaupis Nilton. Sí, buenas noches. Adelante, señor Chaupis Nilton. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos acá a Chaupis Nilton. Ajá. Su tema es, acá lo tengo, dice, la identidad del personaje teatral en la obra Atusparia de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Sí, bueno, entonces ahora vamos a conversar. He leído el proyecto que usted envió. Lo he revisado.
No, usted va a hacer un análisis del texto escrito, ¿no? O va a tomar en cuenta Sí, solo el texto justamente, escrito. ajá, justamente esa es primero básicamente la delimitación que se hace en cuanto a este tipo de proyectos, ¿no? Dado que el teatro como representación ya va a otro campo y A otro campo, lo que claro. es el texto como literatura en este caso, ¿no? Por eso uno de mis marcos teóricos estaba Carmen Boves delimitando esto. Va básicamente a lo que nosotros como estudiantes de literatura estamos más cercanos. Claro. Dado que analizar ya una representación en tanto de escena sería muy complicado básicamente porque, uno, la condición abstracta, ¿no? O la condición básicamente repetitiva o que no se puede modelar, ¿no? Entonces, por eso que hay una primera delimitación en cuanto al objeto de estudio, que básicamente es el texto teatral. Claro, que es la versión escrita, Claro, la versión... Ahora, dígame, ¿cuántas ediciones se han dado? Porque usted menciona varias ediciones, ¿o cuántas exactamente hay? Dentro de lo que he revisado, la primera edición de 1981, ya, del Instituto Cultural Perú, el INESEP, perdón, luego la edición popular en Richmond, y la tercera que tengo a la mano, ya que Silva Santisteban ha compilado, antologado dentro de las obras teatrales del Perú. Ya, y a partir de esas tres versiones, creo que es la más actual de Silva Santisteban, y a una que ya ha llegado en el 2018, al último ya, una compilación de las obras teatrales de Ribeiro que se están realizando en 2018, ¿no? Hace 2 años. Serían 4 versiones hasta la fecha, profesor. Correcto. ¿Y ha tenido oportunidad de comparar esas versiones, ver si hay algunos cambios o si se repite? Sí, en la edición Príncipe tengo la edición que Silva Santisteban ha realizado, la edición de Populibros, y también un pequeño extracto que salió en Hueso Húmero, ¿ya? Las adaptaciones son lo mismo, no hay una modificación que se ha dado. Ya, se ha mantenido el texto. Sí, debido a que no pudo trabajar más Ribeiro y esa edición no fue revisada, básicamente. Las modificaciones en tanto escritura no se ha modificado de Ribeiro, hasta lo que tengo en fecha. No sé cómo habrá sido dentro de los prólogos, solo lo que tengo de Washington Delgado, el de Santisteban, son los más relevantes que he visto, y claro, y el último que también ya en este año lo he encontrado, ¿no? Bueno, luego usted ha revisado las diferentes apreciaciones críticas que se han hecho acerca de esta obra, desde Washington Delgado, que me parece que hace el prólogo en la primera edición, ¿no? Sí, luego Alat, que también era un crítico muy acucioso, el profesor Hopkins, y entre otros, ¿no? Bueno, Silva Santisteban también, Melilla, ¿no? Melilla también, ¿no? Sí. Pero me da, al leer su texto, me da la impresión que usted señala que la crítica literaria de alguna forma ha interferido en la interpretación del personaje. ¿Es algo que usted postula o ha hecho una lectura quizá errada? Los antecedentes me llevan por un campo básicamente general, ¿no? Dado que nadie estudia el personaje, ese es el medio del asunto. Nadie estudia el personaje Tusparia desde un punto totalmente central, ¿no? Ese es el primer panorama que se da. El segundo punto, las referencias que se dan sobre la obra Tusparia llegan a deslindarse desde el plano simplemente ideológico, ¿no? Pero en el campo ideológico de que a Tusparia o la obra en sí está reflejando la versión de un personaje o de un levantamiento de revolución que significaría la identidad peruana, que básicamente está dentro de lo que es este prólogo de Santisteban, que lo identifica más ahí.
Entonces toman a este personaje y la obra en general como un carácter de una identidad que no se ha podido establecer bien, ¿no? Entonces toman de algún otro modo, ya ahora con esta reflexión también estoy realizándolo, como un sujeto de alguna manera casi condescendiente en cuanto a la crítica, ¿no? No hay una crítica en tal cruda en la cual se sabe que el sujeto después de la guerra con Chile y en ese proceso de integración nacional ha vivido una enorme crisis de identidad a tal punto que el correlato de la nación del Perú ha interferido en su identidad natural, lo que ha tergiversado, lo que ha creado un sujeto descentrado, se podía postular, un sujeto singular en el campo del estudio que estoy dando, ¿no? A esa medida voy lo que reviso los antecedentes. Entonces, por ahí va el enfoque. Dentro de lo que es el mismo Santisteban, a pesar de que tiene una cosicidad más nítida, todavía subestima mucho esta obra, no tiene esa crítica que debería abordarse, ¿no? Y si bien está esa intención, habría que cuajarla más, como usted dice, ¿no? Sintetizarla más y proponerla de esa manera, y ahora que usted me hace pertinente esto. Usted menciona algunos conceptos, algunas categorías. Acá tengo a la vista su proyecto. Vamos a ver. Sí. Acá le voy a leer un párrafo. Dice, esto está en la página, está antes de la formulación del programa, porque no ha numerado las páginas, pero acá dice usted lo siguiente: un caso especial donde la identidad indígena no ha sido estudiada en profundidad por los críticos literarios se desarrolla en la obra Tusparia 1981 de Julio Ramón Ribeiro. Dicho texto presenta la identidad del personaje de Tusparia en tensión. Por un lado está la representación nacional y por otro la presentación singular del personaje de Tusparia sin discurso ideológico. A pesar de ello, las investigaciones y los estudios sobre el tema se centran en designar a los personajes arquetípicamente como símbolos de la resistencia nacional sin profundizar en las subjetividades de los protagonistas, creando un vacío en el estudio de la identidad y su relación con la textualidad dramática. Me gustaría que me explique un poco más o me aclare más estas ideas que expone aquí en este párrafo, que creo que tiene que ver con lo que estamos conversando, pero sería necesario afinar más. Mire usted, sí, sobre todo esto de que la representatividad de Tusparia, he tenido oportunidad de conocer algo sobre este personaje a través de otro tipo de aproximaciones. Incluso hay una novela, ¿no?, sobre el personaje, me parece, de Reina, ¿no? Ajá, de Reina. Luego tiene usted el cuento de Óscar Colchado, su cuento más famoso es Cordillera Negra, pues, ¿no? Sí, también. Y hay una versión oral que es la sublevación de Tusparia también de Santiago Maguiña. Sí. Hay poesía también, etc. Entonces, ya. No hay otra versión teatral. No. La versión teatral en tanto escritura solo tenemos la de Tusparia. Dentro de mis antecedentes he encontrado, sí, una puesta en escena, ¿ya? Una puesta en escena, una adaptación por Alberto Mengo. Sí, la cita usted, sí. Claro. Eso ha ocurrido en el año 90, creo, ¿no? Porque Mengo aclara que si es que se va a representar la obra de Tusparia, lo dice, si es que se va a representar la obra de Tusparia, solo se comprendería a partir de un espectador bilingüe. Ajá. Entonces ahí ya estamos entrando en otro campo y es por eso pertinente que lo recojo, porque me centra más, me aboca más a estudiar el texto, ¿no? Como Mengo ya lo ha puesto en escena, sí, y ya ha experimentado que es ponerlo en escena, él dice, ¿no?, por la introducción, por el contexto y por las palabras, no tanto por las palabras, pero sí por el lenguaje bilingüe que va a implementar a su versión, solo se entendería a partir de esa doble idiomática. Entonces,
yo me centro más en eso. Volviendo al texto citado, primero hago la noción, el párrafo anterior se entendería con el anterior, este párrafo anterior, porque sí, la identidad indígena sí es estudiada obviamente en la literatura, pero desde la narrativa. De la narrativa. Siempre desde la narrativa. Es más, la identidad indígena o el tema indígena siempre está abogado o está totalmente encapsulado sobre la narrativa, ¿no? Las novelas, los cuentos, siempre está destinado básicamente un tema de la identidad indígena hacia la narrativa. Esto deja en segundo plano el teatro, y sobre todo a un teatro en el cual se está hablando de este momento, ¿no? Ojo que en la publicación de 1981 está dentro de un contexto muy, muy sonado, que va a ser dentro de lo que es... El gobierno de Velasco, dice usted. En 1981 lo que va después de venir es... ya es la vuelta a la democracia y también el inicio de las acciones de Sendero, ¿no? Exacto, y ese es el punto clave, porque el tema está tocando una sublevación. Y dentro de los personajes hay dos elementos importantes. Atusparias es el sujeto a rescatar, y otro personaje que por la extensión de la tesis no puedo tocar a profundidad, es Uchupedro, claro. Pedro Coachín es totalmente un sujeto abocado a su versión, defendiendo la identidad indígena, es decir, en los atropellos que se han hecho hasta el final. Porque Atusparia simplemente se deja convencer por el discurso nacional y apoya la causa de Cáceres, mientras que Uchupedro no. Entonces, este Uchupedro, en textos que he rastreado, en textos posteriores, aparecerá dentro de lo que es el hijo de Uchu, como la representación de Sendero. Por la dinamita entonces por ahí también es un tema interesante explotar eso, pero no quiero derivar en otros lados todavía, no, porque estamos planteando primero, entonces va por ese lado, ¿no? Entonces el indigenismo dentro de lo que se ha desarrollado por narrativa, es más, algunas tesis de teatro, sobre todo he presenciado tesis sobre Coyacocha, que en un momento yo también lo estudiaba, se desarrollaba bajo la narratología, sobre elementos narratológicos, es decir, mundos posibles, ¿no? Dentro de lo que puede ser Coyacocha, pero no se ha trabajado a pertinencia en lo que es el personaje, categorías pertinentes al teatro, ¿no? Y cuando hablo de personaje es totalmente pertinente al teatro, porque según lo que estoy revisando ya dentro de lo que es, según Robert Abriechet, la palabra personaje primero se designa como una noción inestable, luego se asocia a lo que es lo religioso, posteriormente a una persona importante, y recién se adapta a lo que es el teatro. Pero en épocas contemporáneas, modernas, ya recién del teatro pasa a la narrativa. Entonces, lo que se está viendo es una involución de ese trabajo categórico, ¿no? A eso es la primera precisión que hace. Luego, cuando digo que dicho texto presenta la identidad del personaje Atuspari en tensión, hago relación a lo que estoy mencionando. Un Atusparia que en un primer momento quería luchar por su comunidad, y que luego, después que Cáceres convence a Atusparias que el Perú es todo, Atusparias le hace caso y va a Lima, conversa con él, vuelve a la comunidad con esa idea ya de nación, y les habla a los comuneros que debemos pagar tributos porque el Estado es todo. Y entonces en ese momento se produce esta tensión, porque los propios comuneros le hacen entender muy sutilmente, ojo, en los comunarios no hablan, simplemente dan un gesto de un poto de chicha, le hace tomar, y él sabe que hay un veneno, y entonces se entiende que ha pecado porque se ha ido al otro bando que le estaba contraatacando, ¿no? Entonces esa identidad en ese momento se tensiona porque no sabe quién es. Y el texto termina diciendo, de la obra, hombre doble soy, ¿no? Por eso hombre perdido. Y acto seguido después toma el voto de chicha como anulándose y muere, pues termina con los funerales de Atuspari. Entonces esa es la tensión que quiero hacer notar, ¿no? Por un lado está la representación nacional, que en un momento va, y por otro la presentación. Digo representación y presentación porque en marco categórico voy a trabajar con estas dos, delimitándolos muy bien. En el otro lado, la presentación singular del personaje. ¿A qué me refiero con singular? Que también lo vamos a trabajar dentro de lo que es el marco categorial.
una persona que no tiene una posición ideológica que lo enmarque, ¿no? Un sujeto sin un cliché de decir que soy de aquí, o soy de este lado, o soy de este partido, otro lado, sino que el sujeto en su pura presencia, podríamos hablar de ese momento. Entonces, Atusparia se queda al último momento sin un discurso ideológico, es por eso que quiere anularse y tomar también ese veneno, ¿no? Entonces, eso es lo que no se ha centrado la investigación y la crítica. Las críticas que he revisado simplemente han sido superficiales, o simplemente tomando el plano ideológico, pero de la representación nacional, que simplemente es un polo. A eso iba este párrafo, ¿no? Para comentarlo ampliamente. Claro, lo tendría que desarrollar más dentro de lo que es el texto ya de la tesis. Y esta categoría del impersonaje, ¿me podría ilustrar un poco sobre que es la primera vez que escucho este concepto de impersonaje? ¿Cómo debemos entender esta categoría? Dentro de la cita que coloco acá para el personaje de Pierre Sarratt, él nos comenta, así de una manera sucinta, y voy a repetir la cita reformulándola o adaptándola, que antes de la época contemporánea, moderna, a partir de lo que es de la Segunda Guerra Mundial, el héroe dentro de la tragedia era un héroe activo, ¿no? Un héroe que tenía voluntad, ¿no? O que aparentemente tenía voluntad, pero que cambiaba las cosas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y con todo ese acontecimiento catastrófico que significó para la identidad de todos los sujetos en el mundo, ya no era posible pensar un sujeto de esa manera, porque dentro de lo que es la fábula fragmentada, es decir, que ya no hay un relato autónomo, ¿no? El sujeto se vuelve totalmente pasivo, en el sentido de que su destino ya está hecho, y ya él simplemente... No hay nada que cambiar, o no se puede cambiar. Claro, él ya está totalmente fracasado, por así decirlo, ¿no? Y esta idea de fracaso entra perfectamente con la teoría del personaje de fracaso de Ribeiro, ¿no? Entonces, eso es lo que Sarratt menciona, que en la actualidad el sujeto ya no es un personaje en el sentido de actuación que tiene la potestad, sino que ya se deja, es fracasado, ya vive su fracaso y ya no quiero continuar. Y eso es lo que justamente encuentro al final de la obra, pues, ¿no? Un Atusparia que sabe que la identidad, la postura que ha tomado dentro de lo nacional era incorrecta y ha engañado, básicamente defraudado a la comunidad. Él se deja simplemente llevar por el fracaso a tomar el veneno, ¿no? Una idea, una característica que aborda toda la poemática o la poética de Rivero en los personajes, ¿no? Y que justamente dentro de los críticos que han revisado, esto sí es interesante, por eso lo recojo, que dice que el teatro sintetiza todo ese universo de los personajes trágicos, de los personajes derrotados, representándolos en una totalidad. El teatro, que es básicamente la producción ya posterior de la narrativa de Ribeiro, es como una síntesis de todo lo que ha planteado en los personajes, pero ya en un macro, ¿no? En un sentido completo. Entonces, por ahí va la idea de Pierre Razac. Obviamente que esto tiene un fundamento en un libro que Albrecht llama la crisis del personaje teatral en la época moderna, ¿no? Él nos dice que el personaje ya se debe hablar desde un momento como palabra y como cuerpo, ¿no? Es decir, como texto, para sintetizarlo, como texto y representación. Es una totalidad. Pero justamente en esa totalidad, el enfoque semiótico, que es el que va a trabajar el teatro en la actualidad, es el que se va a abocar siempre hacia lo que es la representación. Y muchas veces deja en vacío el texto. Es decir, simplemente el texto lo toman como algo momentáneo que va a concluirse en la representación. Entonces, esa cuestión también queda a debate dentro de los conceptos de Dracón, que es uno de los actuales que está proponiendo una crítica del teatro, una teoría crítica del teatro, donde dice que exagerar dentro de lo que es la semiótica del teatro vendría a ser apoyar simplemente la representación y dejar en abandono a los textos
que no están siendo representados todavía, ¿no? Hay muchos textos teatrales que no se representan. Entonces yo, dentro de lo que es el pregrado, analizaba un texto, o trataba de analizarlo, pero decía, ¿desde qué manera? ¿Desde qué punto? Entonces, la gente, los estudiantes no estudian el texto teatral porque no hay una herramienta que de alguna manera valore al texto, como si la narratología, como si la semiótica estructural, etc. Claro. Entonces, ya viendo este problema, yo decido fusionar lo que es la semiótica, ¿no? Y también con la filosofía, básicamente con los enunciados de Pierre Sarratt y de lo que estaba ahí mencionando en ese momento de Gabresch. Por ahí va esa idea del personaje, entonces sería esa persona, el protagonista que ya no ocupa su destino y que se deja llevar, por toda la fábula, ya, ¿no? Y redondea con la idea de que el fracaso, pues ya es un sujeto fracasado y decide simplemente ser fracasado y no quiere hacer nada más. Y eso se refleja en la época contemporánea, el sujeto se ha vuelto algo parecido, ¿no? Sí, pues. Ya no quiere avanzar, porque ya había algo terminado. El fin de los tiempos, como diría cierto filósofo, ¿no? Sí, pues el fin de la historia. Por ahí me está yendo, profesor, sí. Sí. Texto literario, sí. Toma en cuenta a Boves también, ¿no? Sí, porque ella divide un texto puede convertirse en texto literario. Ajá. Y un texto también especular, contiene, dice, ¿no? a lo especular. Y es lo que va a hacer pertinente a una persona al estudiar. Así es, sí. Personaje tal, el impersonaje, está acá este concepto. Sí, lo que acaba de explicar. Sí, pensado. Esta idea de Gómez, dice, en este estudio el autor nos dice, el personaje pensado por el autor descansa en un limbo de la idea esperando de forma pasiva su concreción por el actor. ¿Este es otro matiz o tiene que ver con esa misma idea de que el personaje en el teatro contemporáneo se deja llevar? ¿O hay algún otro detalle? Hay dos formas para establecerlos también. Uno, dentro de lo que sería el contenido, o de lo que sería el concepto, de lo que sería un personaje como una persona pasiva, y otra en la forma estructural, ¿no? Haciendo caso ya a lo que se hace en los semióticos, o lo que se dice de que el teatro tiene que ser presentado, entonces el texto sería pasivo, y la representación sería la actividad, ¿no? Entonces en ese momento Gómez reflexiona y dice que todo personaje, ¿no? Tanto en el texto o también presupuesto, está a la espera de la concreción de un actor, ¿no? Entonces ahí está su pasividad. Entonces también entra refuerzo la pasividad que tiene Atuspalla, pero ya sería en un plano ya más que todo conceptual de las categorías del teatro, ¿no? No dentro de la identidad del personaje. Claro, pero también apoyaría esa idea de pasividad. Sí. También cita usted a Hall, ¿no? Sí. Sí, esa cita básicamente la tomo producto de la idea de identidad que tiene el personaje, ¿no? Si bien esa cita puedo cambiarla o puedo introducir otra que estoy viendo más pertinente, que es Aurechet, con ya el personaje doble, identidad netamente teatral para el estudio. Tomo esta idea de Hall para referirme netamente a lo que condiciona una identidad, ¿no? O cómo se construye una identidad. La identidad se construye por un discurso otro, que puede ser la nación, que puede ser la sociedad, pero también está presente la huella del sujeto singular, es decir, un sujeto que es uno mismo. Entonces, la fusión de dos, o básicamente como lo llama, este encuentro entre estas dos perspectivas es lo que va a desarrollar la identidad. Entonces también por ahí va lo que hace el texto teatral dentro de Tusparia. El otro sería la nación, ¿no? La nación que lo interpela a Tusparia para decirle que tú eres del Perú, y por el otro lado esa idea propia, original, sería la comunidad, ¿no? Desde tú has nacido sin ninguna representación nacional o sin ningún interés de nación. Entonces, también entraría
dentro de lo cultural a Tusparia como un sujeto de la identidad contemporánea. Lo llaman un personaje escindido, roto, descentrado, correjo polaco coloca ese término, heterogéneo, por ahí otro, ¿no? Sí, pues. Va por ese campo, ¿no? Por esa idea. Sí. Es totalmente